Buenos días, hermanos. Sí, buen día, germans. Bienvenidos a este día, a este precioso día, a esta meditación. Ahora sí que va. Y bueno, no podría haber hecho nuestro hermano Josep una introducción más acertada. Y a medida que él iba hablando, yo decía, esto va en línea con la predicación. ¡Ay, y esto también, y esto también! O sea que muy acertado, guiado por el Espíritu, sin duda. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir con la preciosa serie de la carta a los Efesios. Y yo no sé si el que ha repartido los pasajes lo ha hecho con mala fe, pero me ha dejado un pasaje. No te mirad malamente, Marc, no pateixis. Ha sido coincidencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5, versículo 21. Y vamos a leer. Es un pasaje muy conocido, pero tantas y tantas veces los pasajes conocidos o los pasamos por alto o no nos centramos bien en entenderlos, porque bueno, son tan conocidos y continúan teniendo enseñanza para nosotros. Hay mucha riqueza en la palabra del Señor. Así que vamos a leer este pasaje, versículo del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos presentamos ante ti con corazones humildes, Señor, y con la mente abierta también para que sea tu Espíritu el que nos guíe, nos instruya, nos enseñe, Señor, y que a pesar de mí, Señor, de mis limitaciones, tu santa palabra pueda llegar a nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica en nuestra vida, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de sus miembros, bendice a todos aquellos que van a escuchar en esta mañana tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Milló? Como vimos en la introducción, voy a hacer un pequeño resumen, un poquito de resumen de lo que hemos estado viendo en esta serie. Como vimos en la introducción hace ya varios meses, se puede apreciar dos grandes apartados o dos grandes secciones de esta carta. En los tres primeros capítulos vimos que Pablo nos mostraba la forma en que Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna y nos mostraba cómo estábamos sentados en los lugares celestiales. Y en esta segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, estamos viendo cómo deben vivir esos hijos de Dios, esas nuevas criaturas, aquellos que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, una nueva naturaleza que el Señor está creando en nosotros. En el capítulo 4 empezaba esta sección: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vida de santidad, un llamado a la santidad. Y en el capítulo 4 también nos hablaba Pablo de esos dones, los diferentes dones que el Señor nos ha dado a los creyentes para ir creciendo en santidad, para edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 10. Cada uno en su lugar, cada uno en el lugar que fue puesto dentro del cuerpo, que es la Iglesia, con los dones y funciones que le han sido dadas. Y veíamos en el capítulo 4, versículo 16,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta era la función de los dones dentro de la Iglesia, irnos edificando mutuamente en amor y creciendo juntos. Y Pablo apela a la nueva naturaleza de los creyentes, no a una vida llena de normas, de leyes que tenemos que cumplir, sino a una nueva naturaleza que ama al Señor, que quiere obedecer al Señor, que trabaja para el Señor y que crecen juntos, exhortándonos a una vida santa. Pablo se está centrando más en el ser que en el hacer. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, nos hablaba John Mark hace un par de semanas. Debemos andar como hijos de luz, no por simple imitación de nuestro Señor, sino porque nos ha transformado, nos ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza. Y la vida del creyente se basa en eso, andar conforme a su palabra. Pero eso solo es posible si somos transformados y guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que vimos en la primera parte del capítulo 5. Decía el versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura, esta guía del Espíritu Santo en nuestra vida se manifiesta, versículo 19, capítulo 5, versículo 19, y nos decía, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu se manifiesta en nosotros de esa manera, alabando al Señor en acciones de gracias, con cánticos, con salmos. Y ahora en el versículo 21 puede darnos la sensación de que hay un cambio de tema. Dejamos de ser tan espirituales y nos vamos a centrar en lo que hay que hacer, en nuestras obligaciones. Someteos los unos a los otros. Pero esto no es así, de ninguna manera. Esto no tendría sentido. No podemos pensar que ahora Pablo va a introducir una serie de normas de convivencia. Nos ha estado hablando del fruto del Espíritu, cómo trabaja en nuestra nueva naturaleza, cómo nos transforma, y ahora nos dice, tenéis que comportaros así, como si fuera una norma. No, Pablo continúa el tema y nos habla de la forma en que viven los hijos de Dios cuando son transformados y guiados por el Espíritu de Dios. Y esta es la obra del Espíritu. Se manifiesta, hemos dicho, con cánticos, con alabanza, con acción de gracias y sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. El hecho de someternos los unos a los otros es un llamado a adquirir el carácter de Cristo. Al principio del capítulo 5 así lo manifiesta Pablo, versículo 2, 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como seguro que ya sabéis, en las Biblias encontramos divisiones, capítulos, versículos, títulos de las diferentes secciones. Todo eso es artificial, Pablo no lo escribió así, ¿verdad? Y a veces estas guías, estas divisiones nos ayudan y a veces pueden traer confusión. Y aquí tenemos una que nos confunde un poco. Aquí tenemos una, no sé si alguien tiene la Biblia de las Américas, pero este versículo 21 en la Biblia de las Américas está en la otra sección. Vivirse conforme al Espíritu. Y es mucho más acertado. Biblia de las Américas 1, Reina Valera 0. ¿Qué vamos a hacer? Es mucho más acertado, no nos confunde tanto. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, eso se manifiesta en un comportamiento humilde. Y esta norma general, someteos unos a otros en el temor de Dios, debería estar seguido del versículo 20 en la otra sección. Sometiéndoos, la obra del Espíritu os va a mover a alabanza, a cánticos y a humildad. Es lo que nos está diciendo Pablo. De la misma forma que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, se sujetó a la autoridad del Padre Celestial. Así nosotros, siendo hermanos, siendo iguales, debemos someternos los unos a los otros
en el temor de Dios, bajo la autoridad de la palabra. Ahora bien, debemos ver qué significa someterse. Quiero tocar esta norma general, este versículo 21, desgranarlo un poquito, porque tenemos que hablar de sometimiento en la parte que vamos a continuar. ¿Qué significa someterse? ¿Quién debe someterse? ¿En base a qué debe someterse? Y aquí Pablo nos va a exponer 3 casos prácticos. Nosotros hoy veremos el primero, en la institución del matrimonio. Pero vamos a desgranar este versículo 21. Someterse. La palabra original podría ser traducida por sujetar de forma prolongada. No es aguantar una cosa un momento, sino de una manera prolongada, larga en el tiempo. La idea que presenta Pablo aquí es un sometimiento voluntario. No se trata de ser obligado a ponerte por debajo de la autoridad de otro. Tampoco se trata de obedecer a regañadientes. Eso no es el sometimiento que nos habla Pablo, sino que es ponerse bajo una autoridad de forma voluntaria, en respeto y en amor. Ahora que estamos en época olímpica y vemos muchos equipos cómo juegan en respectivas disciplinas, podemos observar que cada equipo tiene un capitán. Tiene un capitán con una responsabilidad, transmitir órdenes a sus compañeros. Es una de las responsabilidades de los capitanes. Esta posición no es una posición de privilegio para abusar de sus compañeros, y los compañeros lo entienden así. Esta posición no hace al capitán mejor que los otros jugadores. Tan solo es una responsabilidad que le ha sido encomendada. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento del equipo, para la buena comunicación. Todos los jugadores saben quién es el capitán. Todos los jugadores respetan, se sujetan a las instrucciones del capitán, aunque no estén de acuerdo, por el bien del equipo, respetando el orden establecido. Y aquí Pablo nos dice, someteos de esa manera, voluntariamente, en amor, en respeto, unos a otros. Ahí. Esta expresión ha llevado a confusión en muchas ocasiones. Y el hecho, sobre todo los que tenemos la Reina Valera, el hecho de tener este versículo en esta sección, que después va a hablar del matrimonio, puede confundir, ha creado conflicto. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde el movimiento feminista está en el punto álgido, reivindicando una igualdad con el sexo masculino en todos los aspectos, sería muy cómodo que yo llegara aquí y para ganarme el favor de todos y todas, dijese que esto lo que significa es que, claro, debemos someternos uno a los otros. Yo me someto a mi esposa, ella se somete a mí, yo me someto los días pares y ella los impares. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Primeramente, hay que tener claro que nos está presentando una norma general, una conducta general de los creyentes, una conducta, como hemos dicho antes, guiada por el Espíritu, debida a la nueva naturaleza de los hijos de Dios y tomando como referencia al Señor Jesucristo. Y segundo, no necesariamente se trata de una reciprocidad. Someterse no tiene por qué ser recíproco. Encontramos otros ejemplos en la Biblia donde encontramos esta misma expresión, unos a otros, y no quiere decir reciprocidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:33 nos dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No hay reciprocidad aquí. Uno espera y el otro llega o llega tarde. Pero no se esperan. El que está esperando sentado en la mesa a que llegue su hermano, está esperando. Y el otro que llega tarde no está esperando al que está sentado, porque llega después. No hay reciprocidad. Cada uno tiene un papel, es lo que nos está diciendo Pablo. Cada cual debe comportarse con el otro tal como corresponde. Y por último, en este versículo 21 nos presenta la base en la que debe descansar este sometimiento. Y eso también es muy importante, en el temor de Dios. En otras traducciones seguramente tenéis por reverencia a Cristo o en el temor a Cristo. Ya sea reverencia a Cristo, temor de Dios, lo que Pablo quiere transmitirnos es un sometimiento, en último término, no a una persona, no es al marido, al diácono, al anciano o al pastor, sino a la palabra.
a la palabra del Señor, a la autoridad del Señor. Nuestro sometimiento estará basado y condicionado ¿en qué? Que todo lo que se nos pida, lo que se nos demande, lo que se nos exhorte, no esté en contra de la voluntad de Dios. Mi esposa no debe obedecerme si yo le estoy pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Debe respetarme, pero no obedecerme. Mi sujeción no puede llevarme a violar la ley de Dios. Tal como Pedro y los otros apóstoles confesaron ante el concilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Por lo tanto, podemos concluir este versículo 21, y perdonad que haya hecho la introducción tan larga, afirmando que es más acertada la versión de la Biblia de las Américas, evidentemente. Este versículo 21 va después del versículo 20 en esa sección que nos habla de la obra del Espíritu en los creyentes, esa nueva naturaleza. Y evidentemente que no nos cree esa confusión. Tenerlo, como tenemos muchos en nuestras versiones, tenerlo como encabezado del pasaje que vamos a tocar ahora, puede traer confusión. Pero es un principio general que todo creyente debe tener presente para el buen funcionamiento y crecimiento de la Iglesia. Y ahora sí, a las casadas. A ver cómo abordamos esto sin acabar durmiendo en el sofá. Que esto, claro, vosotros estáis ahí, yo estoy aquí, ¿eh? Y mi esposa está aquí. A las casadas, versículos del 22 al 24. Mira, cuando yo era niño, recuerdo en una ocasión que fuimos a casa de mis abuelos paternos, un pueblecito del Montseny, Sant Celoni, y mi abuela, pues era una vida muy tradicional, iba a matar unos pollos, ¿eh? Y mi hermano mayor, David, y yo dijimos, pues vamos a ver a la yaya cómo mata los pollos. Y ella agarró por el pescuezo, agarró el cuchillo y de un golpe seco, ¡pah!, y le cortó la cabeza. Y en uno de esos pollos, no sé cuántos mató, dos o tres, pero uno de ellos se le escapó, sin cabeza. Y salió corriendo, de ahí viene la expresión, va como pollo sin cabeza. Pues sí. Salió corriendo y no sabía por dónde iba, la sangre saliendo a borbotones, y creo que incluso bajó escaleras abajo al gallinero, pues las otras gallinas debían estar contentas al verlo. Hermanos, por desgracia, hoy en día existen muchos matrimonios cristianos que son así, como pollos sin cabeza. No saben dónde van. Hogares cristianos sin un liderazgo cristiano, sin una guía bíblica, donde los maridos, que deberíamos ejercer de capitanes, como en un equipo, hacemos como Adán en el Edén. No corregimos, no instruimos, nos dejamos llevar, no queremos confrontación, cedemos el liderazgo, que es más cómodo, que tome ella la decisión. Y así el apóstol tiene que poner orden y nos hace un llamado, y primeramente a la mujer, para que no se aferre a esa posición que se le da también, de individualismo. Es que son más listas que nosotros, son más decididas, lo tenemos claro, ¿no? Y a la vez es un llamado a los esposos a desempeñar el rol que se nos ha encomendado, a no escaquearnos, no ser como la cabeza del pollo que salió volando. Esposos, no podemos ser así, no podemos dejar nuestro hogar como pollo sin cabeza. Lo que se pide a las esposas aquí es que se sujeten de forma voluntaria a la autoridad de su esposo, a una autoridad ejercida en el temor de Dios, como hemos dicho antes. Mi esposa y yo, a lo largo de toda nuestra relación, que llevamos años, 8 años y medio de novios y 24 de casados, ya son añitos, ¿eh? Y la verdad es que siempre hemos contemplado a otras parejas como modelos a seguir, ¿no? En diferentes años, en diferentes momentos, pero es bueno tener referentes de buena conducta, de servicio al Señor, de relación, de muchas cosas, ¿no? Pues aquí el apóstol Pablo nos está presentando un modelo para que los matrimonios nos podamos mirar como en un espejo.
Pero el modelo que nos está presentando aquí Pablo es un modelo contracultural. Y de esta forma debemos contemplarlo y analizarlo. ¿Por qué es un modelo contracultural? Porque las tradiciones, los modelos que hemos heredado de generación en generación pueden distorsionar absolutamente la enseñanza que nos está dando Pablo. Y de hecho lo hacen. Y lo acabamos de leer. 2 ejemplos. Cuando leemos que la mujer debe sujetarse a su esposo, ¿qué se nos viene a la mente? Una imagen, una mujer con delantal, limpiando, fregando, cocinando, y el esposo sentado en el sofá con una cervecita, con las zapatillas, mirando el fútbol. Y en la época que escribe Pablo también tenían un concepto similar, donde la mujer era poco más que un esclavo. Y cuando leemos, porque el marido es cabeza de la mujer. Oh, el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Bueno, la imagen de una... perdón, que me he perdido, aquí. Tendemos a interpretar, cuando leemos esto, porque el marido es cabeza de la mujer, tendemos a interpretar que hay una posición de superioridad, incluso de más honor, más importante, privilegio. Pero hermanos, no podemos leer estos pasajes a la luz de nuestra cultura. No podemos leer esto condicionados por una conducta que durante siglos ha estado desviada de la voluntad de Dios. El modelo que debemos contemplar e imitar nos lo expone Pablo de forma clara en este mismo pasaje, así que vamos a olvidarnos de toda la cultura que nos está condicionando. Y Pablo se va a ocupar más en detallar la calidad y las características de la relación de Cristo con la Iglesia que del esposo y la esposa. Como ha dicho Josep en la introducción, lo importante es Él. Lo importante de este pasaje no es el esposo y la esposa, cómo se reprochan mutuamente. Lo importante aquí es Cristo y la Iglesia. Y cuando entendamos Cristo y la Iglesia, diremos, vale, pues ahora mírate en ese espejo y vive así. Cristo y la Iglesia son el tema central de este pasaje, una unión espiritual que ni Pablo mismo llega a entender. Y nos lo describe en el versículo 32 como un misterio. Dice, grande es este misterio. No que el hombre y la mujer sean una sola carne, como el Señor, y apela al Génesis, él está citando el Génesis. Sí, eso es complicado de entender, pero no, el misterio es Cristo y la Iglesia. Esa unión maravillosa. Le dice a la esposa, versículo 22, como al Señor. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Lo que le está diciendo a las esposas es, debéis tener la idea, deben ver en sus esposos la figura de Cristo. Esposas, debéis ver en vuestros maridos la figura de Cristo. Versículo 23, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, por lo tanto las esposas deben verse ellas ante sus esposos como la Iglesia ante el Señor Jesucristo, respetando su autoridad. Y esposas, ya sé lo que estáis pensando. El Señor Jesucristo es perfecto, pero vosotros somos muy imperfectos, muy imperfectos. Se dice en tono de broma, chistoso, que el hombre es cabeza del hogar, pero que la mujer es el cuello. Y que la cabeza va donde dice el cuello. Y de algún modo es cierto. De algún modo es cierto, porque debido a nuestra imperfección, a nuestras limitaciones, la esposa tiene el llamado de sostener al esposo. Sostenerlo cuando flaquea, sostenerlo cuando duda, cuando sufre, ser de apoyo, de consuelo cuando el esposo se equivoca y guiarlo, si hace falta, en el temor del Señor. No guiarlo según su voluntad, guiarlo en el temor del Señor. La mujer fue creada para ser ayuda idónea, no para sentarse y esperar que el marido se equivoque y después criticarlo en el grupo de amigas de WhatsApp. Así pues, el llamado para las esposas es primeramente, como vimos al principio del capítulo 5, primero verse a sí mismas como hijas de Dios.
transformadas y guiadas por el Espíritu Santo. Y en base a esa nueva naturaleza que el Señor está creando en ellas, que ha creado en ellas, las conduce a alabar al Señor, a cantar salmos e himnos espirituales, y también deben ser movidas en amor y respeto, a sujetarse de forma voluntaria, amorosa y constructiva a la autoridad que el marido debe ejercer, en el hogar, centrado, basado en el temor de Dios y en su palabra. Esposos, si le tenía miedo a ellas, a vosotros también. Los versículos del 25 al 29 nos presenta Pablo nuevamente una imagen cristológica para mostrarnos cuál debe ser la conducta de los esposos. La posición del esposo siendo cabeza, debemos tenerlo claro, supongo que todos lo tenemos claro, la posición del esposo siendo cabeza no es una posición de privilegio, no es una posición dominante o abusiva, todo lo contrario, es entrega, es sacrificio. Jesús mismo lo enseña a sus discípulos cuando les explica lo que es la posición de autoridad en general. Los gobernantes, él está hablando de los gobernantes, toda autoridad. Si queréis acompañarme en Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice así la palabra. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, las dominan con autoridad. Mas entre vosotros no será así. Está hablando a la iglesia, está hablando a los hijos de Dios, y eso vale para cualquier tipo de autoridad, y dentro del matrimonio que estamos tratando también. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vemos nuevamente, Cristo es el centro, Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo. Y nosotros somos cabeza de nuestra mujer, no para estar por encima de ella, no para someterla con autoritarismo, todo lo contrario, para entregarnos. Y podemos caer nuevamente aquí en un error cultural, simplificar lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Sabéis qué? A veces somos un poquito vagos los hombres. Son mandrosos. Y tendemos a leer aquello que nos interesa. Y a veces cogemos este pasaje y decimos, a ver, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, bla, 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 la sustenta y la cuida. Pues ya está. Yo la quiero mucho, como la trucha al trucho. Trabajo como un burro y llevo mi sustento a casa a final de mes. Ya he cumplido. Lamentablemente hay hogares así. Pero nuevamente debemos desechar esas herencias culturales y observar el modelo que Pablo nos está presentando. El amor hacia la esposa no se puede reducir solamente a un amor romántico, que es muy bonito. Yo soy muy poco romántico y tengo que trabajarlo más. No, si el Señor me ha dado fuerte estos días, tocando estos temas. Pero no podemos caer solamente en un amor romántico y a llevar el sueldo a final de mes. Esa no es toda la responsabilidad del esposo. El amor hacia la esposa es mucho más. Pablo nos resume el amor que Cristo manifestó por su iglesia. Y en base a ese ejemplo nos llama a procurar un amor entregado y sacrificado de ese mismo modo. Versículo 25. Se entregó a sí mismo por ella. Miremos el ejemplo de Cristo. Pablo lo resume en Filipenses capítulo 2, que nos dice que Cristo se despojó de su gloria, Cristo deja su gloria, se hizo carne, se hizo siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz.
Y evidentemente que nosotros no vamos a alcanzar el nivel de sacrificio y entrega del Señor Jesucristo. Pero siguiendo su ejemplo podemos renunciar a privilegios y placeres en beneficio de nuestra esposa. Hace tiempo leí una frase que decía más o menos: no es triste el hecho de no alcanzar algo, lo triste es no intentarlo. Y a veces nosotros, como sabemos que no vamos a llegar a lo que el Señor pide de nosotros, es que llegar al amor de Cristo, imposible, la entrega de Cristo es imposible de imitar. Entonces no hacemos nada. Y no es lo que el Señor nos está pidiendo aquí. En forma práctica esto va a implicar que vamos a tener que renunciar muchas veces a nuestros deseos, a nuestra comodidad. Si algún día estamos fuera, toda la familia, llegamos tarde a casa, todos estamos cansados y alguien tiene que hacer la cena. Pues estaría muy bien que seamos capaces de renunciar a nuestra comodidad para que nuestra esposa descanse. También podemos dejar el sofá de vez en cuando e ir de compras con ella, aunque te haya prometido un helado que al final no te vas a tomar, pero no es un reproche. Pero cargar con las bolsas del Bershka o del Mango, ¿qué más da estar juntos? Podemos renunciar a un partido de fútbol para acompañarla a un concierto o a dar un paseo. Renunciar a derechos, a privilegios, cosas buenas, en favor de acompañarla, de estar con ella, que ella pueda descansar. Pero no solamente en lo que podemos hacer, sino también implicarnos en aspectos emocionales. Y esto a mí me ha traído de cabeza, sobre todo los últimos años. Escucharla, no digo entenderla, eso es imposible, ¿eh? Escucharla, al menos, aconsejarla, consolarla, compartir ilusiones, sueños. Se trata de centrarnos menos en nuestros deseos y privilegios para centrarnos más y atender más a nuestra esposa, sin llegar a idolatrarla. Cuidado, que también podemos caer en eso. ¿Y por qué todo esto? Hay un objetivo, hay un propósito. Cristo tiene un propósito con su iglesia, versículo 26, para santificarla. Evidentemente, Jonathan, ¿estás diciendo que debemos santificar a nuestra esposa? No, no está diciendo eso Pablo y tampoco lo voy a decir yo. El que santifica es Cristo. La obra de santificación pertenece al Señor y Él nos santifica mediante su sacrificio en la cruz. Pero recordemos que Pablo está estableciendo una relación entre Cristo y la Iglesia como un patrón de comportamiento entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio. Por lo tanto, sí es nuestra responsabilidad de los esposos administrar y enseñar la palabra dentro del hogar. Es nuestra responsabilidad discipular a nuestra esposa, compartir con ella la palabra de Dios y mediante el conocimiento del Señor y de su palabra hacerla crecer, ayudarla a crecer como creyente. Y este crecimiento en la palabra es lo que describe Pablo en el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios limpia y purifica. Y esto nos recuerda, nos hace ir a Juan capítulo 15. ¿Os acordáis? Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y nos está hablando también del fruto en el versículo 2. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Señor. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y después les dice una cosa muy curiosa a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios, hablando de esa santificación, por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, nuestro deseo para nuestras esposas, a través de discipularlas en la palabra del Señor, debe ser el mismo que el de Jesús. Nuestro deseo, nuestro objetivo es que sea santa y sin mancha, como dice el versículo 27. Y aquí en el versículo 27 lo inicia con una expresión muy curiosa: a fin de. A fin de. Y me ha llamado mucho la atención cómo inicia este versículo. Cristo ama a la iglesia cuando está arrugada.
Cristo ama a la Iglesia cuando está manchada por el pecado y cuando aún no es perfecta y santa. Y Él la santifica, la purifica, a fin de presentársela como Él quiere. Santa, perfecta, sin mancha, gloriosa. Cristo no espera que la novia esté perfecta para acercarse a ella. No espera verla gloriosa para amarla. Cristo ama a la Iglesia y después la prepara para verla como una novia gloriosa, como una esposa gloriosa. Y esto también es un llamado a los esposos para que sepamos amar a nuestras esposas en todo momento. No podemos caer en las costumbres de este mundo egoísta y superficial. Solo cuando la dama está peinada, maquillada, perfumada y bien vestida, ahí sí la amo. Ahora ya podemos salir a pasear o a cenar. No, debemos amarla cuando se levanta despeinada, desaliñada, cuando no se quitó el maquillaje, parece un panda, da igual, en todo momento, como Cristo ama a la Iglesia. Y no siempre va a ser fácil, pero es un compromiso. Cristo se propuso amar a la Iglesia y tiene un pacto con la Iglesia. Pero es que, esposos, vosotros también tenéis un pacto con vuestras esposas. Yo tengo un pacto con mi esposa. Y no está condicionado a si está bien arreglada y perfumada, ¿verdad? Es nuestro llamado, esposos, a amar a nuestra esposa de esa manera, observando la forma en que Cristo ama a su Iglesia. Y debemos ser conscientes que solamente por la nueva naturaleza, por la obra del Espíritu Santo, eso va a ser posible. Y vamos a ir concluyendo. Así que esta sección, hermanos, no se trata tanto de demandas. La esposa demanda amor, el marido pide respeto. No se trata de demandas del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. No debemos plantear y observar esta sección como lo que debe hacer uno y lo que debe hacer el otro. No es obligaciones ni deberes, sino que la naturaleza de la relación entre el esposo y la esposa se basa y toma como modelo la relación entre Cristo y su Iglesia. Esta sección nos llama a entregarnos. Lo que nos está planteando Pablo aquí es entrega. La esposa entrega su voluntad, así como la Iglesia busca la voluntad del Señor. Y el esposo entrega su comodidad, su tiempo, sus privilegios, así como Cristo se entregó por la Iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener matrimonios fieles a su palabra, guiados por el Espíritu Santo y que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Amén.